Si te gusta la literatura gótica, estas mujeres autoras son indispensables en tu biblioteca porque han marcado la literatura gótica o la están marcando de una u otra manera. Hola, yo soy Laura y te doy la bienvenida a este rincón literario donde hoy quiero invitarte a recorrer conmigo la literatura gótica e invitarte a explorar el legado de 10 diferentes autoras dentro del género, en distintos lugares y momentos históricos. Antes de comenzar con este viaje, es importante contextualizar un poco qué es la literatura gótica. Se trata de un género narrativo que comenzó a mediados del siglo XVIII, donde se crean atmósferas de terror, misterio y decadencia. Y además este género se caracteriza por mezclar elementos, lo que es como si pusieras en un caldero, lo sobrenatural, lo psicológico y también lo ominoso para hacer la receta de lo gótico clásico. Generalmente las historias góticas están ambientadas en lugares aislados, como por ejemplo castillos en ruinas, abadías o monasterios. Ahora, para ponernos un poco más técnicos, según la Enciclopedia Británica, la literatura gótica es un tipo de ficción romántica caracterizada por escenarios sombríos, elementos sobrenaturales y una atmósfera de misterio y terror. Y también cabe destacar que el crítico literario David Punter define lo gótico como la forma literaria que explora aquello que la cultura reprime, como por ejemplo el deseo, la violencia, el miedo o lo irracional. Y también por eso a través del gótico se tienden a explorar muchísimos tabús. Y el punto de partida de este género se suele situar en el Castillo de Otranto de Horace Walpole, que se publicó en 1764, y de ahí se plantaron muchas de las características que se volverían típicas en este género. Y entonces ahora sí que contextualizamos y podemos tener esto en cuenta, podemos entrar de lleno a ver qué autoras han dejado huella y qué tipo de huella han dejado dentro de este género. Entonces, para empezar, nos vamos a situar a eso de entre los años de 1764 y 1823 aproximadamente, nos situamos por esa época, y en Inglaterra, porque ahí surgió una figura importantísima para empezar a distinguir un poco lo que era más lo psicológico, simbólico, expansivo, asociado con el terror, a lo que era más repulsivo y directo o explícito asociado con el horror. Además, esta figura buscaba encontrar una explicación racional a los sucesos de las historias, marcando una especie de giro o elemento nuevo para el género. Y también un hito fundamental de esta escritora, que les voy a decir enseguida quién es que creó una figura importantísima que se trata de la heroína gótica. Para describirles un poco cómo es una heroína gótica, sería más o menos una joven virtuosa, sensible, aislada, un poco aislada o diferente, un poco la chica que no es como las demás, que enfrenta persecuciones amenazantes, situaciones turbias y difíciles o situaciones sobrenaturales y resiste dentro de una atmósfera opresiva o de terror. Ya les voy a revelar de quién se trata esta figura, Anne Radcliffe, que muchas veces se la denomina como la madre del gótico. Me parece importantísimo mencionarla para hablar de lo que es la evolución del género a lo largo de la historia, del terror también y del misterio a lo largo de la historia. Y pues gracias a ella, o bueno, en gran medida gracias a ella, ella aportó muchísimo para establecer al gótico como un género respetable dentro de su contexto y de su época. Entonces hay varias obras de ella que quizás sean entre las más famosas o conocidas. Una, por ejemplo, es El romance del bosque, El italiano o, por ejemplo, Los misterios de Udolfo. Todas estas súper pendientes en mi lista de lectura porque todavía no he leído a esta autora, pero creo que es clave para todos los que nos queramos internar cada vez más y más y más en el mundo del gótico. Para pasar a nuestra siguiente autora, pues podría detenerme a hablar de alguna victoriana o de alguna mujer de Inglaterra, tal vez Elizabeth Gaskell o Mary Elizabeth Braddon, incluso a la mismísima Mary Shelley, que tiene una obra tan importante y representativa como Frankenstein, o las propias hermanas Bronte, que su influencia en la literatura es indiscutible, pero quiero esforzarme al máximo por no repetir el país y pues ya hablé de Inglaterra. Hablé de una Inglaterra que todavía no era la Inglaterra victoriana, que es tan necesaria para
menciona hacer un análisis del gótico o que ha dejado una huella tan marcada y profunda en el mundo gótico. Algo que es innegable es que la literatura victoriana bebió muchísimas influencias de la cultura irlandesa. Entonces yo por eso ahora voy a hablarles de una escritora irlandesa. Vivió entre los años de 1832 y 1906. Entonces esta autora no solamente se hizo famosa o se hizo conocer por sus historias de fantasmas victorianos que pues proliferaban muchísimo en la Irlanda y la Inglaterra de esa época, sino por la forma en que ella transformó estas historias de fantasmas, porque ella ya no contaba lo más típico que quizá era un personaje encerrado en un espacio literal, un castillo ruinoso o un entorno más rural, sino que lo urbanizó todo un poco más y la decadencia ya estaba más bien dentro de la ciudad o en una casa vieja o incluso en el encierro de una oficina, por ejemplo. Entonces, esta autora se trata de Charlotte Riddle, una autora que pues se popularizó por ese tema precisamente de las historias de fantasmas, pero las ubicaba más en la ciudad y en situaciones un poco más urbanas. Y algunos ejemplos de sus cuentos son La puerta abierta, El río embrujado. Ok, para continuar este viaje, este análisis, vamos a saltar un poco en el tiempo, y no solo en el tiempo, sino a trasladarnos de lugar también. Vamos a saltar a Estados Unidos entre los años de 1916 y 1965 aproximadamente, y en esta época pues vivió una escritora que destacó su escritura por convertir lo doméstico y lo cotidiano en ominoso y cuestionar precisamente el rol de, pues, que era típico o impuesto a las mujeres en su época de ama de casa o madre. Y pues esta autora revolucionó por completo lo que es el terror hoy en día, y se trata de nada más y nada menos que Shirley Jackson. Cabe destacar que Shirley Jackson ha sido una fuente de inspiración muy importante, por ejemplo, para Stephen King, y sin ella definitivamente el terror no sería como lo conocemos, sobre todo que ya lo oscuro en sus historias no venía en sí de nada sobrenatural, o si había algo sobrenatural, pues no era tan ominoso o tan importante como lo cotidiano. Ahí en ella era la gran maestra de encontrar lo horrible o lo oscuro de lo cotidiano. Y algunas de sus obras se tratan de, por ejemplo, La maldición de Hill House, el cuento de La lotería y la novela de Siempre hemos vivido en el castillo, que la leí hace unos años y muy recomendada para entrarle a este género en el siglo XX. Ahora, pues más que un salto temporal, vamos a seguir en el siglo XX, pero vamos a hacer un salto geográfico para hablar de nuestra siguiente autora, y nos vamos a México, específicamente en el siglo XX, donde había una autora que edificó lo fantástico, siniestro, con elementos obtenidos de la vida común y corriente, el encierro y el terreno gótico doméstico junto a un lenguaje muy simbolista y surrealista. En esta literatura lo ominoso se siente, pero es muy difícil o complejo definirlo. Y se trata de Amparo Dávila, una autora que mientras más voy descubriendo sus cuentos y los voy leyendo, más y más me va interesando y gustando. Siento que merece muchísimo más reconocimiento porque he visto muy pocos, por ejemplo, videos hablando de ella, y creo que todos deberíamos estar mencionando a Amparo Dávila y su increíble habilidad para escribir esta mezcla de un gótico doméstico con lo fantástico ominoso y con lo opresivo de una forma muy equilibrada. Y de sus cuentos recomiendo mucho El huésped, o también hay uno que creo que se llama La cocina. No me acuerdo, voy a confirmar si ese sí es el nombre. El caso es que les dejo aquí escrito el nombre del cuento exactamente. Y ella tiene otro que se llama Árboles petrificados. Se ha destacado principalmente por escribir cuentos, Amparo Dávila. A partir de aquí entramos en un terreno súper valioso y significativo para mí, porque voy a empezar a hablar acerca de autoras que están vivas actualmente, que están escribiendo, que están trabajando en lo gótico y siguen vivas. Entonces, importante recordar que lo gótico no es solo un grupito de autoras del pasado, de otra época, sino que incluso actualmente tenemos a escritoras vivas que están escribiendo gótico. Me gustaría que regresemos a Europa otra vez para hablar de la siguiente autora, en este caso situándonos en España, y se trata de una autora que ha venido sacando su narrativa gótica más o menos alrededor de los años 80 en adelante. Tiene varios ensayos bien interesantes del género,
pero también muchas obras narrativas, cuentos y novelas. Y ella se ha encargado mucho de rescatar elementos del gótico clásico y fundacional, pero escribirlos ya desde una sensibilidad contemporánea. Ella, por ejemplo, incorpora mucho lo que es la monstruosidad femenina y el erotismo en lo que escribe. Y se trata de Pilar Pedraza, una autora de Valencia. Ella, de hecho, nació en 1951 y algunas de sus obras son Arcano 13. De hecho, dentro de Arcano 13 está mi cuento de brujas favorito hasta la fecha, que es Mater Tenebrarum. Hablé de él en un video. Y también tiene otras novelas como serían, por ejemplo, La fase del rubí o Las joyas de la serpiente. Bueno, a continuación nos vamos para Argentina. Vamos a hablar de una autora que ha ganado muchísima fama y reconocimiento en lo que es el mundo de la literatura gótica contemporánea. Y algo que ella hace que me parece súper destacado y que me encanta, y es algo que yo también quiero hacer con mi literatura, es que combina estos temas de horror, de lo sombrío, de lo gótico, con problemáticas sociales y también incluso políticas muy vigentes en Latinoamérica. Se trata de Mariana Enríquez, que nació en 1973. De ella me encanta cómo maneja a los fantasmas, a los entornos y el tema del embrujo, pero también el tema de los tabús humanos. De ella hasta ahora solo me he leído una antología de cuentos que es Los peligros de fumar en la cama, que se las recomiendo mucho. Pero ella también tiene una novela, por ejemplo, Nuestra parte de noche, y tiene más antologías, como Las cosas que perdimos en el fuego. Muy bien, continuando, hablando de autoras, tenemos ahora que volver a Estados Unidos. Yo sé que yo quería no repetir país, pero es que hay un subgénero del gótico que a mí me parece importantísimo mencionar a una representante, y se trata del gótico sureño. La verdad, para mi lista yo tenía muchísimas ganas de buscar alguna autora que escribiera gótico y que fuera africana, pero pensé, bueno, de todas formas el gótico sureño va muy de la mano con lo que es la población afroamericana, y el gótico sureño pues ocurre en un contexto muy concreto que es el sur de Estados Unidos. Pensé hablar de Toni Morrison con su novela Beloved, que también está en mi lista, pero luego decidí hablar de otra autora que es menos conocida que Toni Morrison y que de pronto se inclina un poco más al terror o al horror en su literatura. Ella lo que hace a través de su escritura gótica es que afroamericaniza lo que son los espacios góticos, los espacios sombríos, oscuros y siniestros, y lo conecta con lo que es el trauma racial generacional. Lo aborda todo a través del terror, y se trata de Tananarive, no sé si lo estoy pronunciando correctamente. Ella nació en 1966 y algunas de sus obras que están traducidas al español son El Reformatorio, Entre Medias o Rosa Negra. Bueno, ahora me encantaría que hagamos otro salto grande geográfico y esta vez nos vayamos para Indonesia. Les voy a mencionar a una autora que recién descubrí hace poquito, no tenía ni idea de que existía, y que ha sido descrita como gótica feminista. Y a pesar de que lastimosamente todavía sus obras no se han traducido al español, ella aporta como una visión postcolonial y de folclore tradicional a lo que escribe. Cuando hablo de folclore tradicional, pues me refiero a folclore tradicional del sudeste asiático. Yo a esto lo veo bastante fresco para el género, sobre todo desde mi perspectiva, que es mucho más occidental. Esta escritora se trata de Intan Paramaditha. Ella nació en 1979 y pues de sus obras me encantaría leerlas. Voy a esforzarme un montón para conseguirlas. Una que quisiera leer mucho es su colección de cuentos que se llama Apple and Knife, y su novela que se llama The Wandering. Para continuar, pues la idea es ahora regresar otra vez a Latinoamérica, pero esta vez dirigirnos a Ecuador. Y en Ecuador está una de las principales exponentes del gótico andino. Ella busca utilizar elementos de la mitología local para abordar temas que rondan lo que es el dolor y la violencia, y además maneja el lenguaje de una forma súper poética y súper sensorial. Se trata de Mónica Ojeda, que nació en 1988 y bueno, ella es una de mis autoras favoritas. De hecho, me conquistó por completo con lo que leí de ella. Les recomiendo mucho su novela Mandíbula, que hace toda esta exploración de lo gótico, pero desde un lenguaje muy poético y abriendo de la raíz temas que son muy tabús. También tiene una antología de cuentos que se llama Las Voladoras,
y otra de sus novelas que aún no he leído, pero pues es representativa de ella también, es Nefando. Y bueno, antes de terminar de hablar de autoras que han hecho o están haciendo obras espectaculares en la literatura gótica, para mí es indispensable mencionar a alguna autora colombiana. Quizá la autora más famosa dentro del mundo gótico de la literatura colombiana podría ser Carolina Andújar, que tiene obras como Vampir, La princesa y el mago o El despertar de la sirena, por ejemplo. Sin embargo, decidí detenerme en una autora distinta que representa lo que es el Caribe colombiano, porque bueno, ya este contexto de Caribe colombiano me es mucho más familiar. Se trata de Claudia Amador, que nació en 1998 y ella aborda todos estos temas de lo gótico, lo oscuro y esto ominoso, pero dentro de un contexto, como se podrán imaginar, más tradicional de lo caribeño, de lo que son las tradiciones de, por ejemplo, Barranquilla. Uno de sus cuentos que me encantó está dentro de la antología Fisuras y se llama Los Arroyos. Y tengo súper pendiente ahora la novela que publicó Alta Sangre sobre vampiros en el contexto del carnaval de Barranquilla, y a mí solo esa idea ya me emociona muchísimo por leerla. Para concluir es recordar esto de que las mujeres también hemos sido imprescindibles dentro de la literatura gótica, dentro de la escritura gótica, y lo estamos siendo todavía. Por eso me parece fundamental rescatar y enaltecer el legado de escritoras góticas. Y bueno, y si eres una mujer y te encanta lo gótico, te invito muchísimo a investigar sobre estas autoras que mencioné o a leerlas, disfrutarlas y recordar que pues nuestras voces también tienen peso histórico como autoras y que lo gótico no ha sido solo armado por hombres. Entonces, muchísimas gracias por ver hasta acá. Te deseo las mejores lecturas en tu camino y bueno, chao. ¡Mua!